pasando algo. Como toma mucha agua. ¿Acomodo estas ramas o acomodo las demás? No, así, hermano. ¿Nomás eso? No, porque nomás es usted. Nosotros. ¿Sí? Sí. ¿Dónde está para su esposo? Ah, para su esposa, sí. Sí, para Póngale otra. ¿Y para su esposo no? Ah, sí. Ajá, sí. Ay, ¿sí? ¿O le paso la silla? No, él ahí, ¿Ahí? porque yo soy la que como tomo mucha agua, para no estar pasando. Ya está transmitiendo, ¿eh? ¿Ya se está transmitiendo? Ya estamos. Buenos días a todos los hermanos. Damos gracias a Dios que podemos... Buenos días a todos los hermanos. Damos gracias a Dios que nos permite nuevamente estar juntos. Vamos a empezar la reunión de este día. Vamos a entonar unos cantos y después vamos a pasar a la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración primeramente. Querido Dios que estás en el cielo, nuevamente queremos, Señor, acercarnos a ti, Dios, con ese deseo y con esa necesidad en nuestro corazón, Señor, de poder conocerte, Dios, de poder entender más de tu palabra, Dios, de poder ser, Padre, alimentado, Dios, por medio de tu verdad, Dios, de tu espíritu, Señor amado. Queremos pedirte tu ayuda, queremos pedirte tu compañía en este día, Señor, que tú nos dirijas, que tú nos guíes, que tú nos hables, Señor. Padre, que tú permitas que todas las circunstancias puedan ser, Padre, acomodadas de acuerdo a tu voluntad, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, háblanos. Trata con nuestro corazón, haznos sensibles, Dios, a tu palabra, a tu espíritu, Señor. Padre, quita cualquier distractor, cualquier obstáculo, Señor. Padre, y que tu palabra pueda ser viva y eficaz, Señor. Padre, porque es tu palabra, Señor. No es nuestra, es tuya, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Deja a Dios levantarse en tu vida, como el sol se levanta en la mañana, y los rayos de alabanza dispersarán el mar, dando gracias por lo que Él ha hecho. Piensa en lo que Él ha hecho en tu vida, cómo ha probado ser fiel, y en cada problema nos libertará, dando gracias por lo que Él ha hecho. Jesús es nuestro Rey, como ama oírnos cantar, cuando oran y se gozan y levantan su voz, agradecidos por lo que Él ha hecho. ¿Quién como el Señor, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como el Señor, que con su poder el mar abrió? Oirán
vean sus prodigios, su pueblo le alabará, con panderos danzará, y dirán: ¿quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? Que con su poder el mar abrió. ¿Quién como el Señor? Que con su poder el mar abrió. Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios, su pueblo le alabará, con panderos danzará, y dirán: ¿quién como el Señor? Pon aceite en mi lámpara, oh Señor, pon aceite en mi lámpara, oh Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, oh Señor, pon aceite en mi lámpara, oh Señor, pon aceite en mi lámpara, oh Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, oh Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, oh Señor, pon aceite en mi lámpara, oh Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, oh Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Caminará y no se cansará, correrá, no se fatigará. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jesús. En el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Santo, 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 desean los querubines. Santo, 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 al Señor Jehová. Santo, 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 al Dios que nos redime, porque 3 veces santo la tierra llena de su gloria está, porque 3 veces santo la tierra llena de su gloria está. Santo, 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 desean los querubines.
Santo, santo, santo al Señor Jehová. Santo, santo, santo al Dios que nos redime, porque 3 veces santo la tierra llena de su gloria está, porque 3 veces santo la tierra llena de su gloria está, porque 3 veces santo la tierra llena de su gloria está, porque 3 veces santo la tierra llena de su gloria está. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, debemos de cantar. Aunque la tierra tiemble, debemos de cantar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, debemos de cantar. 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 Que la tierra sea removida. Sean lanzados al mar, aunque el panorama se vea oscuro. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestra ayuda en el momento necesario. Padre, que podamos tener esa confianza en ti de esa forma, de esa manera tan plena como te agrada a ti, Señor. En medio de estas circunstancias, Señor, que estamos viviendo, Señor, nuestra fe pueda salir fortalecida, Señor, podamos ser bendecidos, Señor, podamos ser madurados, Señor, podamos proseguir en conocerte a ti, Señor, no importando, Dios amado, las condiciones o circunstancias que nos rodeen, porque tú no eres afectado por nada de eso, Señor. Ayúdanos, Señor, tú no cambias, Señor. Podemos seguir confiando en ti, Señor. Poner nuestra esperanza en ti, Señor.
nosotros, Señor, para que te acuerdes de la raza humana o de nosotros en particular, Dios. Pero aún con todo, tu palabra dice que tú miras, observas, Dios, sobre los corazones de los hombres, buscando un corazón perfecto para contigo, para manifestar tu poder, Dios. El Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. El Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. Por un pueblo que tiene su luz volverá. Por un pueblo que es santo es, volverá. El Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. El Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. Por un pueblo que tiene su luz volverá. Por un pueblo que santo es, volverá. El Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. El Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. Volverá. Nuevamente, buenas tardes a todos. Agradecemos que nos estén acompañando a través de esta transmisión y quisiéramos pasar a la enseñanza de la palabra de Dios el día de hoy. Quisiera que pudiésemos hacer una oración para pedirle a Dios su ayuda, para pedirle que Él nos guíe, que Él nos hable en este día, que Él pueda tratar con nosotros. Oremos. Padre bendito que estás en el cielo, agradecemos esos momentos, Dios, de haber podido cantarte unos cantos, Señor. Tal vez de una manera muy sencilla, Señor, pero, Padre, lo hacemos de corazón, Señor. Padre, y ahora queremos abrir tu palabra, Padre, para poder entender lo que tú quieres hablarnos, Señor. Lo que tú nos quieres enseñar, Dios amado. Concédenos el entendimiento, Dios. Concédenos el corazón. Concédenos, aunque nuestra mente pueda retener, Dios, tu palabra, Dios. Padre, que, Padre, por medio de tu Espíritu podamos ser guiados en este día de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú quieres para con nosotros.
Tú conoces, Señor, cada corazón, Padre, de los que nos están escuchando. Padre, conoces la necesidad de cada uno de ellos. Padre, pedimos, Dios amado, por tu Espíritu, Padre, y por medio del Señor Jesús, Señor, Padre, que tú puedas proveer de acuerdo a la necesidad. De acuerdo a la necesidad y al estado espiritual, Dios amado, de cada uno de nosotros, Señor, nos puedas hablar en este día, Señor. Padre, que la palabra pueda ser entendible, Dios. Padre, ayúdanos, Señor. Síguenos bendiciendo, Señor amado. Síguenos dando el privilegio, Dios, de que tú sigas estando en medio de nosotros, Señor. Padre amado, porque tu palabra es muy clara, donde quiera que están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos, Padre, y estamos congregados en tu nombre, Señor, tal vez no físicamente, Señor, Padre, pero en nuestro espíritu sí lo estamos, Señor, en nuestra fe también lo estamos, Señor. Padre, para ti no hay limitaciones de tiempo, Señor, ni de espacio, Padre, ni de lugar, Dios. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, por medio de Jesús, Señor, ven a hacerlo. Amén. Amén, Señor. Quisiera comenzar el día de hoy con un texto que está en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo número 7. Apocalipsis, capítulo 3, versículo número 17. A veces cuando hablamos del libro de Apocalipsis, a veces como que comienza a haber un temor, porque el libro de Apocalipsis es un libro que habla cosas tremendas de los últimos tiempos, que nos advierte, que nos enseña, que nos habla, pero en medio de todo el ambiente que podemos observar en el libro de Apocalipsis, hay un texto que el día de hoy quisiera leer, porque es un texto de esperanza, es un texto de una promesa de Dios para con nosotros, y quisiera comenzar con ese texto el día de hoy. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 7. Apocalipsis 3, 7 dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Versículo número 8 dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Versículo número 10 es el texto en el cual quisiera hoy centrarme de inicio. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta parte de las Escrituras se le conoce como las cartas a las 7 iglesias, y son mensajes muy particulares y muy personalizados de parte de Dios para iglesias que en aquel tiempo, cuando fue escrito, eran iglesias que realmente existían. Existía una iglesia de Éfeso, existía una iglesia de Esmirna, existía una iglesia de Tiatira, en este caso es la iglesia de Filadelfia. Y como todo mensaje, como toda carta, inicia mencionando quién es el que manda ese mensaje. Y por eso comienza diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Se está refiriendo cuando habla de ángel, se está refiriendo a la persona que está dirigiendo espiritualmente esa iglesia. Y se escríbele a él para que a su vez él pueda transmitir este mensaje a toda la iglesia de Filadelfia. Y esto es lo que dice. ¿Quién es el que firma esta carta? ¿Quién es el que está dirigiendo estas palabras? Dice, el santo, el verdadero, o sea, que no miente, que no hay pecado en él, que no hay corrupción en él. El verdadero, el único que es veraz, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno
abre. Hablando de la autoridad, hablando del poder de Dios, hablando de cómo Él cuando hace algo no hay quien pueda contradecirlo. Cuando Él decide algo, no hay quien pueda ir en su contra. Obviamente hay cosas en nuestra vida que Dios nos lo deja para que nosotros decidamos. Pero cuando Él determina algo, no hay quien pueda contradecirlo. Cuando Él ordena algo, cuando Él dice algo, no hay quien pueda contradecirlo o pueda ir en contra de lo que Él ha dicho. Por eso dice, el que cierra y ninguno abre. Cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Cuando Dios abre una puerta, cuando Dios da una oportunidad, cuando Dios da una promesa, cuando Dios hace un llamado, no hay quien pueda cerrar esa puerta para esa persona. Más abajo dice, yo conozco tus obras. Qué importante es en estos tiempos que estamos viviendo recordar este principio. Yo conozco quién eres. Yo conozco tu estado espiritual, está diciendo el Señor. Yo conozco lo que hay dentro de ti. Yo conozco cómo te has comportado, cuáles han sido tus decisiones que has tomado. Yo conozco tus temores. Yo conozco el deseo de tu corazón también. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Al hablar de una puerta abierta nos habla de una puerta que anteriormente estaba cerrada, pero que al momento en que es abierta nos da acceso. Una puerta es para dar acceso o impedir el acceso. Pero cuando habla de una puerta abierta se está refiriendo entrada y acceso a algo. En este caso dice, yo he puesto delante de ti una puerta abierta. He puesto delante de ti una oportunidad. He puesto delante de ti una circunstancia sin igual. Y esta puerta nadie la puede cerrar. Más abajo habla de los que pertenecen a la sinagoga de Satanás. No me voy a detener mucho en ello. Más abajo dice, en el versículo número 10, el texto que les había comentado, le dice a la iglesia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Indefectiblemente podemos estar seguros de lo que significa estas palabras. Tal vez en otro tiempo podríamos haber predicado y haber dicho, ¿sabes qué? Puede venir un tiempo de dificultad, puede venir un tiempo de prueba y es necesario estar preparados. Podríamos haber dicho en otro tiempo, meses atrás, es necesario prevenirnos para lo que pueda venir. Pero el día de hoy, de alguna manera, ya entendemos a qué se refiere cuando el Señor dice, va a venir una prueba, la hora de la prueba. Y es para probar a los que moran sobre la tierra. Cuando vemos a nuestro alrededor, cuando vemos las noticias, cuando vemos el estado de las personas en general, nos damos cuenta que esa hora ya llegó. Esa hora en particular, y esa hora es una hora de prueba, porque está poniendo en prueba las creencias, las convicciones, está poniendo a prueba la forma en la cual la gente ha vivido. Se está haciendo manifiesto, se está manifestando, incluso el estado espiritual de las personas se está manifestando. Es la hora, dice, de la prueba, para morar a los moradores, para probar a los moradores de la tierra, para probar al mundo entero. Y podemos decir que esa es una característica de lo que estamos viviendo el día de hoy. Ya no depende de una nación, ya no depende de un continente, ya no depende de un estado, no depende de una raza de personas, ya no depende de una edad, no depende si es hombre o es mujer. La prueba vino sobre todo el mundo. Es cierto que cuando fue escrito este mensaje,
la hora de la prueba se estaba refiriendo a algo específico que iba a vivir la iglesia de Filadelfia. Los historiadores dicen que sí, efectivamente, después de que fue mandado este mensaje, la iglesia de Filadelfia pasó por una gran persecución. Pero sin embargo, este mensaje también es para nosotros y tiene su cumplimiento en el final de los tiempos. Y podemos pensar que incluso esta hora de prueba no sabemos cuándo vaya a terminar. No estamos seguros si va a pasar dentro de un tiempo o si vaya a extenderse mucho tiempo. No lo sabemos. No lo sabemos con certeza. Pero la palabra de Dios nos dice que es un mensaje para su iglesia. Y le está diciendo a su iglesia: mira, iglesia, yo te conozco. Yo sé que has sido fiel. Yo sé que has perseverado. Yo sé que has tomado las decisiones correctas. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Por cuanto has guardado mi palabra y has tenido paciencia. Por cuanto has obedecido aún en aquellos tiempos en los cuales tal vez la gente no quería escuchar de Dios. Por cuanto has buscado a Dios a pesar de las dificultades que has vivido. Y has tenido esperanza y paciencia, esperando la manifestación de la voluntad de Dios para contigo. Por cuanto tú has sido paciente, yo también te voy a guardar a ti, dice el Señor. De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Porque el propósito de esta hora es probar a los moradores de la tierra. He visto que han abundado los videos en internet donde la gente levanta sus manos, donde la gente ora, donde la gente comienza a buscar a Dios. Y la verdad es que, siendo sinceros, es algo conmovedor el ver cómo la gente comienza a despertar. La gente comienza a voltear sus ojos hacia el cielo. Siendo que meses anteriores había muchos medios por los medios de los cuales Dios le hablaba a la gente. Y la gente no escuchaba. La gente no quería escuchar. La gente estaba más entretenida en sus diversiones. Estaba más entretenida en sus actividades, logrando sus metas. Pero de pronto Dios decide cambiar las circunstancias, le quita sus diversiones, le quita sus metas, le quita sus actividades y hace que todo el mundo esté a la expectativa. Personas que tal vez anteriormente decían: no tengo tiempo para buscar a Dios, ahora tienen tiempo. Personas que anteriormente decían: no tengo interés, ahora tienen interés. Porque esta hora que estamos viviendo es para probar a los moradores de la tierra. Pero también hemos de recordar algo. En el Antiguo Testamento, cuando Dios trataba con Israel, Dios también dejaba sentir su castigo y sus pruebas sobre su pueblo. A veces eran de manera correctiva. Llegó un momento en el cual fue para castigarlos severamente. Pero en muchas ocasiones, cuando Dios trataba con su pueblo, a veces el pueblo de Israel se manifestaba en quererse volver a Dios. Comenzaba a haber cambios, pero llegaba un momento en el cual Dios veía el corazón de su pueblo. Y Él mismo decía: este pueblo solamente se ha vuelto a mí de manera fingida. Solamente ha aparentado volverse a mí, pero su corazón está lejos. Yo no puedo juzgar a cada uno de los que han demostrado en ese tiempo buscar a Dios. Pero lo que sí puedo decirte es: trata de que si te vas a volver a Dios, no sea de manera fingida. No sea solamente por un tiempo. No sea mientras pasa el problema. Porque ciertamente, déjame decirte, Dios está viendo los corazones de los hombres. Porque esa es la intención de este tiempo: probar a los moradores de la tierra. Ver quiénes son aquellos que se van a volver de todo su corazón a Dios y quiénes solamente lo van a hacer de manera superficial. Quiénes solamente lo van a hacer de manera temporal. Dios los está viendo, Dios los está observando, Dios está considerando.
Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿A qué se refiere cuando habla de guardar la palabra de mi paciencia? Se está refiriendo al mensaje que Él envió a través de la palabra de Dios y a través de los que nos han compartido la palabra. Y quisiera que también pudiésemos ir hoy a otro texto que está en el libro de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo número 24. Mateo capítulo 7, versículo número 24. Este texto se le conoce como los dos cimientos. Y precisamente la intención de este texto, cuando Jesús lo dijo, es mostrar una diferencia entre los que aparentan caminar con Dios y los que no están caminando, y los que sí están caminando con Dios. Entre quien aparenta y quien verdaderamente está caminando con Dios. ¿Y cuáles son los resultados de las decisiones que tomamos nosotros en el día a día? Quisiera leer Mateo capítulo 7, versículo número 24, dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. En este texto el Señor Jesús comienza a hablarle a la gente, a la multitud que lo está escuchando, a la gente que estaba ahí congregada. Puedes imaginarte personas sentadas tal vez, algunas tal vez recostadas, pero todos escuchando al Maestro. Puedes a lo mejor ver a lo lejos, ya hasta atrás a los fariseos, cada uno diferente uno de otro. Algunos sí con el corazón deseoso de querer aprender de la palabra de Dios, de estar embelesados con las palabras de gracia que salían de la boca de nuestro Maestro. Algunos otros con tanta reverencia en su corazón, sabiendo que la persona que estaba hablando no era cualquier persona, sino era el mismo Hijo de Dios, trayendo un mensaje para nosotros. Pero había otros que solamente lo hacían por querer ver qué es lo que hacía. Si hacía un milagro, si multiplicaba los panes, o a ver qué pasaba en ese día. Pero Jesús se refiere a toda esa multitud después de haber dado el sermón del monte, allá en Mateo capítulo 5, después de haberles enseñado principios básicos de la vida cristiana, después de haberles hablado de la oración, del ayuno, de las bienaventuranzas, Él termina ese sermón con estas palabras: cualquiera pues que me oye estas palabras, dice. ¿A quién se está refiriendo? No se está refiriendo a los que no se han interesado en saber de Dios. Se estaba refiriendo a la gente que ha escuchado, a la gente que ha entendido o que se le ha compartido la palabra de Dios, el Evangelio. A ellos es a quien se está refiriendo. Cualquiera pues que me oye estas palabras, no se está refiriendo a aquellos que escuchan solamente palabras de hombre, que no están cimentadas en la palabra de Dios. No se está refiriendo a aquellos que tienen su propia opinión acerca de Dios. No se está refiriendo a ellos. Se está refiriendo a aquellos que han escuchado el Evangelio verdadero, que viene contenido en la palabra de Dios. A todos aquellos que a lo mejor han ido a alguna iglesia y han escuchado, aquellos que han abierto su Biblia y han comenzado a leer las verdades de la palabra de Dios. Aquellos que han escuchado una predicación, aquellos que han visto un video, aquellos que han tenido que ver con la palabra de Dios. Cualquiera pues, cualquiera
No está poniendo límites. Cualquiera que haya escuchado, la única condición es que haya escuchado, que me oye estas palabras y las hace, dice. La condición es escuchar y después es poner en práctica, hacer. Le compararé. Pondré de ejemplo que él sería como ese hombre prudente. Pondré esta comparación. Su vida será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Imaginémonos lo que implica un hombre edificando una casa. Cuando una persona construye algo, pone todo lo que tiene. Todos sus recursos, su tiempo, toda su inteligencia, de tal manera que lo que vaya a construir pueda ser algo que permanezca, algo que pueda ofrecerle la seguridad, que pueda ofrecerle protección, que pueda ser un patrimonio para él y para sus hijos, para su familia completa. Una persona cuando va a construir algo pone todo lo necesario y se esfuerza de tal manera que salga bien, porque es un hombre prudente, dice, que edificó su casa. Pero este hombre, por ser prudente, edificó su casa sobre la roca. Imaginémonos a este hombre buscando el mejor lugar donde poder construir su hogar, sabiendo que las decisiones que va a tomar van a repercutir no solamente en su vida, sino en la vida de sus familiares, porque un hogar no solamente es para una persona sola, sino es para todos. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, todas las personas que puedan buscar refugio, para ellos es esa casa. Y este hombre dice que buscó el mejor lugar. Tal vez evaluó diferentes terrenos, diferentes lugares, y encontró una roca. Una roca no necesariamente está a flor de tierra, a veces está en un lugar elevado. Implica tal vez llevar los materiales hasta ese lugar, acarrear, preparar el terreno, tal vez acomodar la piedra de tal manera que quede liso. Buscar un cimiento firme para aquella casa. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La palabra prudente tiene que ver con una persona que medita lo que va a hacer, que sabe el alcance de lo que está haciendo, que es previsor y sabe que puede haber dificultades y por lo tanto se prepara. Una persona prudente es aquella que evalúa los pros y los contras antes de tomar una decisión. Una persona prudente es aquella que ve las dificultades pero le busca solución. Dice que este hombre era prudente. Pero después dice que descendió lluvia. Vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Imaginémonos el escenario que nos está explicando el Señor Jesús. Una persona construyendo su hogar, buscando el mejor cimiento, tal vez sí con dificultades, tal vez sí con cansancio, por cuanto no era fácil construir sobre la roca, tenía que llevar los materiales hasta donde estaba la roca, buscar que cada uno de los ladrillos o la forma en la cual fuera a construir fuera adecuado. A lo mejor sí tardado, porque el buscar el lugar y después acomodarlo y después comenzar la construcción definitivamente lleva tiempo. Pero todo el esfuerzo que él hizo en ese tiempo fue recompensado cuando llegó la lluvia, los vientos, el río, cuando toda aquella fuerza de la naturaleza chocó en contra de su hogar. Imagínate aquel padre de familia resguardando a sus seres queridos dentro de su hogar, cerrando puertas y ventanas, apuntalando los lugares donde podría ser vulnerable su hogar,
estando con sus hijos adentro, sabiendo que la tormenta está cayendo con fuerza afuera, sabiendo que la muerte puede estar cerca de sus seres queridos, pero de alguna manera seguro, de alguna manera satisfecho, sabiendo que invirtió el tiempo. Sí, tal vez fue con mucho sudor, con mucha dificultad, tal vez sí con mucha, a lo mejor hasta pena, porque fue largo el tiempo, porque no fue fácil. Pero en ese momento todo valió la pena, porque su familia estaba segura, su familia estaba en paz. Y a lo mejor sí sentían afuera cómo chocaba los ríos, cómo el viento quería arrancar partes del hogar, pero había escogido el mejor lugar donde cimentar su hogar y su familia. Dice la palabra, no cayó. Sí, tal vez terminó por afuera arañada, tal vez porque chocaron tal vez troncos, porque tal vez la lluvia quitó el aplanado, tal vez sí del hogar. Tal vez el terreno alrededor estaba semi inundado, pero no cayó la casa. Y la casa cumplió su objetivo de cuidar a las personas que vivían adentro. Versículo número 30. Pero cualquiera que me oye estas palabras, cualquiera que oye el mensaje del Evangelio y no lo hace, no lo lleva a la práctica, no se apercibe, le compararé a un hombre insensato. ¿Qué es un hombre insensato? Es una persona que todo se le hace fácil, que piensa que no va a llegar el infortunio, que piensa que no vayan a llegar los problemas a su vida, que piensa que es lo suficientemente sabio para poder edificar sin la ayuda de Dios, que puede educar a sus hijos sin tomar en cuenta las verdades de la palabra de Dios. Una persona insensata es aquella persona que cree que puede vivir su vida aunque Dios no esté con él. Una persona insensata es aquella que no se prepara, que ve las dificultades y dice, no pasa nada. Que ve las noticias y dice, no, esto todo es un montaje. ¿Ya lo estudiaste? ¿Ya revisaste a profundidad si verdaderamente es un montaje? ¿O nada más te estás dejando llevar por la opinión de alguien más? ¿Te consta que verdaderamente es solamente un montaje todo esto que está pasando en nuestros días? ¿O solamente eres aquellas personas que se deja llevar por la opinión popular? Lamentablemente esto no es un montaje. Lamentablemente esto es algo real, porque hay personas que están sufriendo. Hay personas que están perdiendo la vida. Que sí pudo haber sido originado por el ser humano o no, no lo sabemos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que está probando a los moradores de la tierra. Y así como dice aquí la palabra de Dios, que este hombre insensato, por cuanto es insensato, por cuanto todo se le hace fácil, no se preparó, no buscó el mejor lugar, no preveyó que ahí dentro de su casa iba a estar su familia, y buscó el lugar más fácil, más cercano y más sencillo para construir. Y a lo mejor ahí en el primer lugar donde encontró que le pareció bonito, ahí comenzó a construir. Pues sí, como no buscó, pues fue rápido. Como no buscó tener cimientos, edificó sobre la arena. Ahí cerquita del mar, ¿no? Para que puedan salir de su hogar y meterse al agua de inmediato. Tal vez sí, este hombre invirtió en un color bonito para su casa. Tal vez sí invirtió en bonitas cortinas. Tal vez invirtió en buenos muebles. Pero ¿de qué sirve invertir en buenos muebles y en accesorios cuando los cimientos no están bien puestos? ¿De qué sirve poner cuidado en la pintura y en las cosas exteriores cuando lo más importante no se está poniendo cuidado? Y muchas personas son semejantes a esto. Ponen demasiado cuidado en su vida profesional, en su vida amorosa, muchas otras cosas, en su vida financiera, pero a veces la vida espiritual la olvidan.
No se toman el tiempo para darse cuenta que no están dando cimientos a sus hijos, que su hogar está endeble y a cualquier viento puede caer. Dice aquí la palabra de Dios que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu, con fuerza sobre aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Los que han tenido la oportunidad de estar en provincia, o has visto a lo mejor algún documental, allá en las montañas cuando llueve, como el agua comienza a juntarse en las barrancas, en los valles, y cada uno de esos hilitos que van bajando del monte se van uniendo, y todos llegan hasta el río, y el río se vuelve caudaloso en gran manera. Un río potente que arranca puentes, que arranca árboles, que se lleva animales, que todo lo arrasa a su paso. Esa es la imagen que nos está poniendo la palabra. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, por cuanto no tenía cimientos. De nada le sirvió la bonita pintura, de nada le sirvió los accesorios, porque los cimientos no estaban. Y cayó, y fue grande, muy grande, su ruina. La Biblia, la palabra de Dios, nos ha sido dada precisamente con este fin, de que nosotros aprendamos a construir sobre la roca. Pero el problema está en la actitud que nosotros podemos tener hacia la palabra. Imagínate cuánto tiempo Dios estuvo hablando a la gente: prepárate, van a venir dificultades. Estoy hablando a nivel general, así a nivel humanidad. ¿Cuánto tiempo la gente tuvo la palabra de Dios guardada ahí en su buró, en su librero? O muchos otros hasta se deshicieron de ella porque estaban tan ocupados en tantas cosas. Y ahora que viene la hora de la prueba, no saben qué hacer. Su fe se les viene para abajo. Lo hago con mucho respeto, pero la verdad es que es una realidad. ¿Cuánto de las personas que ya fueron llamadas a la eternidad estaban preparadas? ¿Cuántos de ellos habían preparado su vida? Muchos de ellos fueron tomados por sorpresa. Muchos de ellos fueron llamados sin estar preparados. La palabra de Dios nos dice que hay una eternidad delante de nosotros, que no todo es esta vida. Dice la palabra de Dios, está establecido por Dios, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cuántos de ellos estuvieron preparados? Tiempo, tuvieron mucho tiempo. Oportunidades, hubo muchas oportunidades, estoy seguro, porque así es Dios. O el día de hoy no forzosamente tienes que ir a una iglesia para escuchar la palabra de Dios. Puedes prender la radio y escuchar una estación cristiana. Hay canales de televisión cristianos. La gente en las calles, al menos en nuestro país, se divulga a través de folletos. Tú le pones en internet y tú puedes encontrar diferente tipo de material cristiano. Tú puedes encontrar la Biblia en el internet y leerla. Hay muchos medios. Y ahora quisiera preguntar a cada uno de nosotros, que todavía Dios nos ha concedido la vida, que todavía estamos con vida, ¿cómo hemos construido nuestro hogar?
¿Cómo hemos construido nuestra vida espiritual? ¿Estamos preparados para lo que pueda venir? Para la hora de la prueba que dice que va a venir y va a probar a los moradores de la tierra. ¿Hemos guardado la palabra de la paciencia del Señor? ¿Seremos semejantes a ese hombre prudente que escuchó el mensaje? Cristo decía: cualquiera que me oye estas palabras. ¿Qué palabras? El Evangelio. Una de las cosas más hermosas es que cuando Jesús vino en medio de nosotros, nos habló verdades que son cruciales para nuestra vida espiritual. Sí, porque la Biblia no es un libro de matemáticas, no es un libro de física. Es un libro que por excelencia nos habla de cosas espirituales. Y uno de los principales temas es Dios. El tema central es Cristo en las Escrituras, es Dios en las Escrituras. Y también nos habla de cómo acercarnos a Dios. También nos habla cuál es la manera de poderle conocer. Cuando Jesús decía: cualquiera que me oye estas palabras, se estaba refiriendo a todas aquellas palabras en las cuales Él había descrito, en las cuales Él describió de manera abundante en todos los evangelios. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo podemos tener una comunión con Él? ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos tener para con Dios? Él nos habló acerca de la oración, nos habló de cómo debemos acercarnos al Padre, nos habló acerca de las Escrituras, de la importancia de permanecer en las Escrituras. Él nos proveyó todo lo necesario para que nuestra vida espiritual fuese una vida espiritual robusta y fuerte. Por eso Él decía: cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica. Si las oyes y las pones en práctica, vas a tener lo necesario. Vas a saber la dirección de Dios en estos tiempos. Y sí, puede venir de manera fuerte la lluvia y el viento, hablando de las circunstancias, los problemas, la economía. Tal vez la enfermedad puede llegar a tocar nuestro hogar. ¿Sabes algo? Dios promete protección para su pueblo. Pero aún aunque su pueblo de Dios fuese llamado, el pueblo de Dios está preparado. Vive preparado. Aún aunque Dios decidiese llevarse a alguien de su pueblo, sus hijos están preparados para la eternidad. Como decía Pablo, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, Pablo decía: mira, si yo sigo vivo, voy a seguir sirviendo a Cristo, voy a seguir caminando con Él, siguiéndolo. Voy a seguir adelante en mi convicción de serle leal a Él. Pero aún si Dios me decidiese llevarme, para mí es ganancia, decía él. Y la verdad es que sí es ganancia para un cristiano. Porque por fin podrá ver el rostro de aquel que dio su vida por él. Porque por fin podrá descansar. Por fin llegará a la tierra prometida. Pero también Pablo decía: si estoy en la carne, es por amor a vosotros, le decía a los corintios. Y eso tiene mucho también que ver con nosotros. Si permanecemos en la carne, o sea, en esta vida, también es por amor a nuestros seres queridos. Porque ellos todavía no lo han escuchado. Si han escuchado, no han querido volverse a Dios. Y todavía hay un ministerio que tú debes llevar adelante para con cada uno de ellos, seguirles recordando la palabra de Dios, recordarles su necesidad de Dios y la necesidad de que se vuelvan a Dios de todo corazón, estarles animando, aconsejando, exhortando, lo que sea necesario, orando por ellos, ayunando de tal manera que ellos puedan conocer a Dios.
por amor a ellos, todavía es necesario que estemos en esta tierra. Pero mientras estemos en esta tierra, cumplamos nuestro ministerio como cristianos. Hagamos la voluntad de Dios. También una de las verdades que la palabra de Dios nos habla es la necesidad de todo hombre. La necesidad de que todo hombre se vuelva de sus malos caminos. La necesidad de que el hombre deje atrás su vida pasada. La necesidad de que el hombre vuelva sus ojos a Dios. Romanos capítulo 6, versículo número 23. No perdamos la cita de Mateo 7, pero vamos brevemente a Romanos capítulo 7. Perdón. Romanos capítulo 6, versículo número 23, perdón. Romanos capítulo 6, versículo número 23 dice de la siguiente manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una de las verdades que también nos enseña la palabra de Dios tiene que ver de la necesidad que tiene el hombre de volverse. La Biblia dice que por cuanto el hombre se descarrió, es necesario que se ponga cuentas con su Dios, con su Creador. Por cuanto el hombre ha pecado en contra de Dios, dice que merece la muerte. Ese texto dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Son dos verdades totalmente opuestas una de la otra. La paga del pecado, el fruto del pecado, las consecuencias del pecado es la muerte. Pero por el contrario, la otra verdad dice, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la bendición de Dios para con nosotros, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando habla del pecado, está diciendo la paga del pecado. Cuando hablamos de una paga, estamos hablando de algo que es indefectiblemente le pertenece a alguien, como una especie de salario que forzosamente se le tiene que dar porque es su pago. Cuando una persona rompe una regla de tránsito, su paga o el merecido o lo que merece es una multa, una sanción dependiendo de lo que diga el reglamento, pero tiene que ser aplicado. Lo mismo sucede con el pecado. Cuando una persona decide pecar, merece la muerte. Y estamos hablando en primer lugar la muerte espiritual. La muerte espiritual, pero también la muerte eterna en el final de los tiempos, si la persona no se vuelve a Dios de todo su corazón. La paga del pecado es muerte. Y esto es una verdad que Cristo habló en muchas ocasiones. Él hablaba del arrepentimiento, Él llamaba a la gente a volverse a Dios. Y la Biblia dice que por eso es que Él dio su vida por nosotros, para que tuviésemos la oportunidad de ser perdonados. Y ahí es donde viene la segunda verdad que estamos estudiando. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el deseo de Dios para contigo, no es que te pierdas, no es que enfrentes la eternidad con esa incertidumbre, no es que vivas con ese temor, sino que tú puedas alcanzar la dádiva de Dios, el perdón de Dios para contigo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Regresando al texto de Mateo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Cuando la Biblia habla
de poner en práctica las palabras de Dios y hacer la diferencia entre los que sí hacen y los que no hacen, se está refiriendo también en parte a lo que dice la verdad que está en la parábola del buen sembrador, donde dice que había personas que cuando escuchan la palabra de Dios, algunos de ellos no ponen cuidado cuando escuchan la palabra de Dios. Dice que son aquellos hombres que están son sobre el camino. Su corazón es parecido. Su corazón es parecido a aquellos hombres. Su corazón es parecido a aquella semilla que cayó en el camino, que es robada la palabra. Son personas que se les olvida, son personas que no le dan el peso a las palabras de Dios, son personas que opinan, su opinión es más importante que lo que Dios pueda decir. Para ellos es más importante lo que diga las noticias, lo que diga la gente. Para ellos es más importante su propia opinión. Al final de cuentas, no hacen la palabra de Dios. Pero sin embargo, cuando la Biblia dice que a los que sí hacen la palabra, los que sí ponen en práctica, se está refiriendo a aquellas personas que con corazón bueno y perfecto reciben la palabra, la entienden, la guardan en su corazón y la ponen en práctica. La ponen en práctica de tal manera que comienza a haber un progreso espiritual en su vida. Hemos de tomar en cuenta algo muy importante en todo esto. La Biblia nos muestra en este pasaje, en tanto las personas que hacen como las que no hacen, en ambos casos llegó el momento de la prueba. No podemos decir que porque hicieron y pusieron en práctica la palabra no iban a llegar ese momento de prueba. Ese momento indefectiblemente llegó a todos. A todos por igual llegó. Y es necesario que el día de hoy podamos disponer nuestro corazón. Quisiera preguntarte, ¿tú estás preparado? ¿Estás preparado para la hora de la prueba que ha de venir? No sabemos hasta dónde se puede extender todo esto. Lo que sí sabemos es que tenemos un Dios que es inmutable. Tenemos un Dios que está por encima de todas las circunstancias que hay en este mundo y que nos ha dejado en diferentes partes de la Escritura promesas de que Él estaría con nosotros. Y como el texto con el cual iniciamos, que decía, por cuanto tú has guardado mi palabra, por cuanto tú has guardado esa palabra, por cuanto tú has sido fiel, por cuanto tú has sido cuidadoso, tú has sido cuidadoso con mi palabra, yo te guardaré a ti de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra, para probar a cada uno de los seres humanos sobre la tierra. Para probar a cada ser humano. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro un momento? ¿Por qué no meditamos en estas palabras? ¿Por qué no dejamos que Dios sea el que nos hable en estos momentos? Que podamos preguntarnos, podamos preguntar a nuestro interior, ¿cómo nos ha encontrado el día de hoy el Señor a nosotros? A ti en particular. ¿Cómo te ha encontrado el Señor? ¿Estás poniendo en práctica la palabra? ¿Eres de los bienaventurados que han puesto en práctica la palabra? ¿Eres de los bienaventurados que han edificado su casa sobre la roca? Tú puedes escuchar de manera figurativa, tú puedes escuchar la lluvia. Tú puedes escuchar las noticias. Tú puedes escuchar los hechos que nos rodean.
¿Sabes tú que las personas han opinado, los estudiosos han opinado que a partir del 2001 ha comenzado un aceleramiento en las dificultades que vive este mundo? Los atentados, las guerras, las enfermedades, la pobreza. Déjame decirte algo, ya lo hemos comentado anteriormente, pero quisiera volverlo a comentar. Alguien podría decir, mira, siempre ha habido peste, siempre ha habido enfermedades. Alguien podría decir, siempre ha habido problemas económicos. ¿Cómo puedes tú decir que esto es algo que viene en la Biblia? Si tomamos cada situación por separado, si separamos cada una de esas eventualidades, podríamos decir que es algo casual o que siempre ha pasado. Pero la Biblia dice específicamente que en los últimos tiempos iba a haber una combinación de cada una de ellas. Por separado sí podría ser algo casual. Pero cuando vemos el panorama en el cual estamos viviendo, nos damos cuenta que no están separadas, sino que están juntas. Jesús decía, cuando oigáis de guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, decía el Señor Jesús, sabed que el tiempo está cerca. Sabed que está próximo. Levantad vuestro rostro, dice el Señor, porque vuestra redención está cerca. Fíjate que hace unos días estaba comentando con un hermano en Cristo, precisamente de ese texto que está en el libro de Mateo, en el cual el Señor da señales. Y él hablaba, el Señor Jesús hablaba de guerras y rumores de guerras. Tal vez en otras épocas nos sería difícil entender por qué hizo esa división entre guerras y rumores de guerras. Pero platicando con este hermano llegábamos a una conclusión. Hablaba de guerras tal cual como las conocemos, pero también hablaba de rumores de guerras. ¿Por qué hablaba de rumores de guerra? Tú sabes que eso de la Guerra Fría, al menos no era algo que era muy conocido en la antigüedad. Hoy en día es algo cotidiano. Hace unas décadas atrás se hablaba de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Y hoy se habla de una guerra, tal vez no declarada, económica, no sabemos si bacteriológica o de qué tipo entre Estados Unidos y China, no lo sabemos. Pero son y encajan dentro de lo que dice la palabra de Dios, rumores de guerras. O sea, guerras no declaradas, pero guerras que por abajo de todas las cosas se iban a estar dando. Guerras y rumores de guerras, dijo el Señor Jesús. Y Jesús dijo, todo esto es principio de dolores. ¿Se va a acabar ya el mundo? ¿Ya es el fin? El Señor Jesús simplemente dijo, cuando oigáis estas cosas, es principio de dolores. Es el inicio de todas estas señales. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Solo Él sabe cuándo va a venir. Pero a nosotros nos corresponde, como decía el Señor Jesús, lo que digo a vosotros lo digo a todo mundo, velad. Velad para que cuando venga vuestro Señor te haya haciendo su voluntad, te haya haciendo lo que a Él agrada, te haya a ti preparado. Trabaja y busca a Dios de tal manera que prepares a tu familia para estos tiempos difíciles que estamos pasando. Trabaja de tal manera que tu vida y la vida de tu familia tenga fundamento. Así como cuando se le ordenó a Noé que trabajase y construyese un arca, él no fue diligente, él comenzó a trabajar, él comenzó a ser diligente y a hacer todo lo necesario, y la gente no entendía lo que hacía. Hasta que llegó el día en el cual el arca ya estaba lista,
Y Dios le dijo, entra al arca. Y entró él con los animalitos, pero también con su familia. ¿Cómo vemos que aún en ese relato, en el relato histórico del arca, Dios también tenía cuidado de nuestra familia, la familia de Noé? Y en estos tiempos también para Él es importante nuestra familia, nuestros seres queridos. Y es el tiempo de construir un arca que no tiene nada que ver con algo físico, sino tiene que ver con el ámbito espiritual. Tiene que ver con principios espirituales, tiene que ver con búsqueda de Dios, que tiene que ver con entrega a Dios, tiene que ver con arrepentimiento y fe, tiene que ver con crecimiento espiritual, tiene que ver con consagración, tiene que ver con buscar al Señor. Yo te animo a que si has sido una persona fiel, te sigas esforzando, sigas caminando con Dios. No es tiempo para aflojar el paso, es tiempo para levantarnos. Es tiempo para seguir trabajando por nuestras familias y por este mundo que no conoce a Dios. Vamos a hacer una oración. Querido Dios, de veras, Señor, que cuando escuchamos tus palabras, lo que dejaste escrito, Señor, nuestro corazón entiende, Padre, porque en ti, Jesús, había esa preocupación, Señor. ¿Por qué nos dejaste palabras, Señor, para advertirnos, Señor? Quiero pedirte por cada uno de los que están escuchando este mensaje, por cada una de las familias representadas, Señor. Padre, que tú puedas guardar y cuidar, Señor, y puedas animar, Dios, a cada familia a buscarte en lo particular. Amén. Que tú puedas, Señor amado, que tú hagas, Dios amado, un despertamiento en cada familia. Que tú vuelvas el corazón de aquellos, Señor, que no se han vuelto. Padre, que tú concedas, Dios amado, que te conozcan, Dios. Padre, vuelve el corazón. Vuelve el corazón de aquellos que no se han vuelto a ti. Trata con ellos, pero hazlo con misericordia, Señor. Hazlo con lazos de amor, Señor. Y Padre, y a cada uno, Dios amado, de los que hemos creído en ti, Señor, ayúdanos, Señor amado, a diferenciar de qué manera hemos construido nuestra vida. Si hemos sido fieles, Señor, que persistamos en ello, Señor. Que confiemos en nuestro Dios, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Padre, pero si hay alguna falla en nosotros, que hoy sea el día en el cual comencemos a hacer las cosas como a ti te agrada, Señor. Padre, porque la oportunidad todavía está abierta, Señor. La oportunidad todavía está delante de nosotros. Como decía el texto que leíamos, Señor, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Una oportunidad que nos estás dando, Señor. Padre, de pertenecer a tu redil, de pertenecer a tu rebaño, de ser parte del reino de los cielos, Señor. Padre, y también de poder ser útiles en tu reino, Señor. Padre, porque esa es tu voluntad. Lejos, Señor amado, de estar ahí todos amedrentados por las circunstancias que estamos viviendo, más bien es llenar nuestra vida de ese aceite, Señor. Llenar nuestra vida, Dios, de tu presencia, como nunca antes, Señor. Y ser ese portavoz, Dios, a aquellos que nos rodean, hablándoles, Dios amado, dirigiéndolos hacia ti. Esta humanidad, Padre, algunos de ellos han mostrado el deseo de buscarte. Pedimos, Dios amado, que tú los guíes, que tú les des la palabra que ellos necesitan. Que tú respondas la oración de aquellos que lo han hecho de manera sincera, Padre. Aquellos que han vuelto su corazón a ti, Señor, tú los puedas alcanzar y tú puedas poner el medio, Dios, para que alguien los pueda instruir, para que alguien pueda mostrarles el camino que está en la palabra tuya, Señor. Padre, ayúdalos, Señor. Y a los que todavía no se han vuelto, Padre, hágase conforme a tu voluntad, pues tú eres, Señor, el que estás tratando con esta humanidad.
Pero Padre, vuelve a esta humanidad a ti. Vuelve a los corazones de los hombres. Como decía Habacuc, Señor, en medio de la ira, acuérdate de la misericordia. Ayuda, Señor, porque esta humanidad se está deshaciendo, Señor. Ten piedad, Señor, y no permitas que se vuelvan a ti de manera fingida, sino de todo su corazón. Padre, que tu Espíritu pueda tratar con cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén, Señor. Cuida a cada uno de los presentes y a aquellos que nos siguen a través de la transmisión. Cuídanos en nuestros trabajos, en nuestro hogar, donde quiera que estemos, Señor. Padre, de la enfermedad, de cualquier accidente, de cualquier mal, Señor. Cuida, Padre, protege, Señor. Padre, acampa alrededor de los que te temen, Señor. Y aun de aquellos que no también, Señor. Ten piedad, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, sé con nosotros en la semana, en nuestras actividades. Te damos gracias, Señor, por este día y te damos la alabanza y la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos a cada uno de ustedes y a cada uno de los que nos acompañan a través de la transmisión. Que Dios les bendiga y los esperamos el martes nuevamente para estar conectados, para poder hablar más de la palabra de Dios. El martes a las 9 de la noche. Dios les bendiga a todos.